escuchamos, estimado colega Alex. La historia del Perú, Manuel, en los últimos 2 siglos ha demostrado que tiene clases sociales dominantes que se han caracterizado por ser incapaces, por ser pigmeas económica y políticamente, ser, si se quiere, mediocres, que ni siquiera han sabido preservar el territorio en que nació el Perú como república. Ha sido cercenado en más de un 100%. Son tan miserables las clases sociales dominantes en el Perú, a sabiendas de ese espíritu expansionista de la oligarquía chilena que golpeó la Confederación Perú-Boliviana entre 1833 a 36, poco hicieron para prepararse y defender la patria. No estoy diciendo que avasallen con políticas guerreristas a otros pueblos, sino simplemente para defender la patria. Son tan miserables las clases sociales dominantes en el Perú, su estado caduco y sus diferentes gobiernos los han tenido subordinados hasta el día de hoy, en plena guerra con Chile, sus presidentes, sus gobernantes hicieron una especie de recolecta para supuestamente ir a Europa a comprar armamento y volver. Se rifaron todo ese dinero. Ese es el espíritu de las clases sociales dominantes en el Perú, que durante todo el siglo XIX y XX han puesto pues en bandeja, no de oro, sino de plata, todas las riquezas naturales para favorecerse y para favorecer a sus socios extranjeros y empobrecer no solamente al Perú, sino reventar su soberanía y hacerlo cada vez más dependiente. De ahí que hoy el Perú es un país capitalista, dependiente, atrasado. Pero además de eso, Manuel, las clases sociales dominantes del Perú, que representan a ese viejo Estado y todos sus poderes, hablo del poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, hablo de sus fuerzas armadas y policiales, todos resultan una completa porquería en el entendido de que 199 años prácticamente nunca han respondido a esa patria, a ese legado de la sociedad inca, tampoco han respondido al clamor popular por ofrecer pues al menos progreso, desarrollo y bienestar. Son tan miserables las clases sociales dominantes en el Perú que teniendo el poder absoluto y realizando pues un descuartizamiento de esa patria y profundizando una política perversa como es el neoliberalismo, que ni siquiera tienen capacidad de darles trabajo la población empobrecida y explotada. Ni siquiera les pueden garantizar un puesto de trabajo, ojo con lo que voy a decir, sin derechos laborales, sin beneficios sociales. Es decir, estamos hablando de unas clases sociales completamente despreciables, completamente criminales, ese es el término que se ajusta, porque en plena pandemia se han repartido lo poco o regular que tenía el Estado peruano en cuanto a reservas, y han permitido que decenas de miles de ciudadanos provincianos salgan en plena pandemia en un éxodo a sus lugares de origen, porque ellos se repartían decenas de millones de soles. El Estado peruano, todos sus poderes, está tan podrido que si nosotros hablamos de la prensa, estamos hablando de una prensa mermelera, una prensa reaccionaria, una prensa que desenvuelve infobasura, una prensa que aliena, como lo decía Marco Aurelio de Negri y el mismo César Hildebrand, esa prensa que responde a esa clase social dominante peruana está creando más idiotas y más brutos en el Perú. No lo digo yo, lo dicen esos periodistas. Distinto ya, por supuesto, Marco
Aurelio de Negri. No solo eso, esas clases sociales dominantes en estos momentos, Manuel, están dando en las calles a más de 8 millones de peruanos. Es decir, que ni siquiera han logrado encaminar un mínimo de proceso de industrialización. No han generado puestos de trabajo. De manera tal, el COVID-19 los ha desnudado por completo y los ha mostrado como canallas que son, y hoy desgraciadamente el Perú está siendo más hipotecado con cuantiosos préstamos por organismos proimperialistas financieros como el FMI, el Banco Mundial, que seguramente están prestando una parte importante, se va como comisión para esas clases sociales dominantes y los gobernantes corruptos, pero sobre todo está hipotecando a la hermana patria del Perú y con toda seguridad pues va a condicionar un conjunto de políticas para profundizar el neoliberalismo, como el que sacaron un decreto supremo hace no más de 2 meses para profundizar la privatización de la destrucción de la educación pública, fiscal y gratuita. Entonces, esas clases que la hemos pintado su real dimensión, que cualquier ciudadano del Perú tenga solamente un dedo de inteligencia, haga uso del sentido común, va a concordar con nosotros, así no esté de acuerdo con nuestras posiciones, tiene que concordar, porque lo que estamos señalando es pues de conocimiento público. Conocimiento público que los gángsters de la leche Gloria, los gángsters del Banco de Crédito, de Gran Intero, son empresarios mafiosos y criminales que incluso en todo este tiempo han estado entregando millones de dólares a una otra delincuente de un genocida llamado Fujimori, que, dada la justicia peruana, que es profundamente podrida, corroída, está en libertad. Me refiero pues a la otra mafiosa política como Keiko Fujimori y su pandilla. Esa es la realidad del Perú. No tenemos que escandalizarnos por describirla como es así, incluso con adjetivos, si es que estos adjetivos reflejan de manera objetiva lo que estamos señalando. Y por supuesto que reflejan las cosas tal como son. Y en ese sentido se justifican ciertos epítetos que uno tiene derecho a utilizarlos para dimensionar pues el problema en su real magnitud. En el Ministerio de Educación, por ejemplo, Manuel, hablan mucho de la meritocracia. Un profesor en el Perú que con sus propios peculios hace diplomados, especialidades, maestrías y doctorados, en promedio gana 2.500 soles. Pero en el Ministerio de Educación, los que están gobernando, además de que no son profesores, si lo son, son neoliberales, en su mayoría de los altos funcionarios son bachilleres, o sea, ni siquiera son licenciados. Y esos burócratas, esos forman parte de esa mafia burocrática, están ganando entre 10.000 a 25.000 soles, entre 3.000 a 8.000 dólares, mientras un profesor no gana ni siquiera $1.000. Entonces, este ejemplo nos muestra lo que sucede en todo ese aparato que hace al Perú, y todos ellos desatan su odio, su venganza contra los luchadores sociales, contra los comunistas, contra los revolucionarios y comunistas, en el marco de lo que he señalado de manera atinada, que es la política de exterminio. Solo aquello han violentado de manera flagrante pues su cacareado Estado de Derecho. Nunca se ve en el mundo que países que se llamen serios apliquen pues el derecho de manera retroactiva, pero en el Perú lo han hecho y hoy lo consolidan con el derecho penal del enemigo. Entonces estamos ante un verdadero Estado
mafioso, un verdadero Estado que comete ilícitos por doquier, que arremete contra su propio pueblo, amparados en su fuerza jurídica y legal mafiosa y amparado en sus esbirros, que son las fuerzas policiales y militares. Y en ese sentido, considero que es importante trabajar muchísimo lo que han planteado los luchadores y revolucionarios del Perú. Debe de encaminarse una amnistía general y considerando de que ya son más de 25 años donde ha concluido una guerra interna, debería de haber una especie de reconciliación nacional de cara al bicentenario, de cara no a una reconciliación social, no, a una reconciliación nacional, pensando en la patria, pensando en la democratización de la sociedad y pensando en el Perú. Pero son tan canallas las clases sociales dominantes, su Estado que los instrumentaliza todos sus poderes y los diferentes gobiernos del turno que se convierten pues en las callos de los mismos, que no tienen un mínimo espíritu democrático. No estamos pidiendo más un espíritu democrático como para abrir pues un escenario favorable y llegar al bicentenario en mejores condiciones para aperturar proyectos marco de la llamada democracia liberal burguesa que permita pues un reencuentro entre peruanos y, por qué no decirlo, un conjunto de políticas que contribuyan a mejorar las condiciones de existencia de las grandes mayorías. Eso, estimado Manuel.